Bienvenidos a otro programa más de Platicando con Gabo. Este es un espacio en donde pueden mandarnos comentarios, sugerencias. Si quieren entrevistar a Gabo, también lo pueden hacer. Nos escriben al Facebook, le ponen Platicando con Gabo y automáticamente ahí salimos. Entonces nos pueden dar muchas sugerencias. Y hoy un tema que vamos a tocar que puede llegar a ser muy interesante es la logoterapia. Pero para eso está el experto, aquí está Gabo, que todo el mundo lo alaba, lo conoce, y qué mejor que su opinión. ¿Cómo estás, Gabo? Hola, Maguito, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poquito más de lo que es la logoterapia. La logoterapia es un sistema terapéutico, por eso terapia, que se basa en el logos, es decir, en la búsqueda de un significado para la vida. Viktor Frankl posiblemente no sea ni el único y a lo mejor ni siquiera el primero que lo plantea, pero el que sí tiene el respaldo de la vida para poderlo plantear es justamente el doctor Frankl, porque su experiencia de vida elegida de los campos de concentración por ser fiel a un pueblo al que se sabía ligado, él le llama un experimento crucial. En algún momento creo recordar que le llama un vía crucis, o sea, un camino crucial, un camino en la cruz, que finalmente ve la permanencia en los campos de concentración, el salir vivo y no solamente sobreviviente, sino superviviente de ahí, para poder hacer ya toda la presentación de lo que es la logoterapia. De hecho, el primer libro que se tiene conocimiento de este tema que él escribe en la circunstancia de los campos de concentración, se llama Un psicólogo en los campos de concentración, o en un campo de concentración, que se traduce, pienso yo, con aciertos y desaciertos, como El hombre en busca de sentido. Es su libro más conocido, más famoso. Ahí nos platica cómo la experiencia del campo de concentración le permitió afinar todos los conceptos que nos presenta como básicos en la logoterapia. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia, que creo que no muchos la tienen muy clara, entre sanar y curar, para que se llegue a dar ese resultado de lo que hace Viktor Frankl? Buena pregunta, Majo. Mira, para mí, curar es quitar la aflicción del momento. Se podría decir hacer que disminuyan los síntomas. Sanar es otra cosa. Sanar es irse al proceso de fondo que está descompuesto y dejarlo bien. Eventualmente, la sanación te podrá llevar a la curación. Y creo que el hecho de que se busque en la logoterapia una sanación de fondo, que es lo que pretende el doctor Frankl, es lo que le da la diferencia con todas las demás corrientes, todos los demás enfoques, aún dentro de los humanistas, dentro de la psicoterapia. Viktor Frankl, a ti en particular, ¿qué fue lo que te motivó? ¿En qué te ayudó para empezar a hacer la logoterapia? Estaba yo pasando por una etapa extraordinariamente difícil, no te diré que la más difícil a estas alturas del partido, pero en su momento sí lo era, que era justamente el deterioro de mi esposa, en lo que finalmente resultó ser el motivo médico por el cual muere. El acompañamiento, al darnos cuenta de que va muriendo, y el acompañamiento significa acompañarla a ella, acompañar a los hijos, acompañarme a mí mismo. Eso es lo que a mí me terminó de ensamblar durante el estudio de la logoterapia. Digo terminó, entre comillas, porque es un proceso que obviamente nunca termina, pero finalmente tuvo la suficiente fortaleza de cierre como para permitirme dedicarme a todos otros aspectos de la vida, además de acompañar a mi pareja. ¿Cómo te enteraste tú de Viktor Frankl? Mira, me enteré desde la carrera, desde la carrera de psicología, es más, desde antes en filosofía. Pero enterarme, casi diría enterrarme profundamente, bucear a fondo, fue durante un congreso de tanatología y suicidología al que yo decidí ir y que finalmente lo tomaba como una especie de, perdón por la expresión, como de aumento del pedigrí académico. ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que al final del congreso la intervención de cierre es justamente la logoterapia y el doctor Frankl. Y me quedé positivamente cautivado por toda la visión que empecé a redescubrir y que además hizo clic con la necesidad emocional que tenía en el momento. Providencialmente, o si tú quieres, circunstancialmente, se fueron acomodando todos los elementos y pude entrar a cursar la especialidad.
Y ahí fue donde fue un verdadero descubrimiento, no solo del doctor Frankl, sino de otros muchos correlatos que finalmente le daban una coherencia a mi marco de referencia, en donde finalmente se entreteje con la psicoterapia cosas que solamente Frankl trata, como por ejemplo, él habla de la tríada trágica, que finalmente es el sufrimiento, la muerte, la culpa, que difícilmente, por no decir imposiblemente, se ven en otros abordajes, el asunto de la libertad, el asunto de la disponibilidad personal, de la responsabilidad personal para el crecimiento, el tema de apoyarse en las experiencias para tener un optimismo trágico, es decir, sacar lo mejor a partir de lo menos bueno, en fin, infinidad de cosas, ¿no? ¿Y cuáles son el planteamiento principal que se le da a la logoterapia y a Viktor Frankl? La diferencia con los predecesores de Frankl es que él habla de una voluntad en el hombre para buscar sentido. Se había hablado anteriormente en lo que se conocen las escuelas vienesas de psicología, comenzando por Freud, ¿no?, como la búsqueda del placer, la búsqueda del poder, en el cual estarían Freud y algunos de sus más destacados seguidores, ¿no?, como sería Jung, como sería Adler. Pero finalmente Frankl hace, sin desdeñar que se busque placer y que se busque poder, dice: la búsqueda central del hombre es del sentido de la vida. Si los otros dos aspectos fallan, la vida sigue teniendo sentido. Esa es la diferencia, porque de los otros planteamientos, si fallaban, la vida no cabía buscarle algún sentido. Cuando se toma en cuenta el sufrimiento, la culpa y la muerte, prácticamente no se deja nada de la experiencia humana fuera del asunto terapéutico. Entonces se podría decir que Viktor Frankl lo que hace es que está en los campos de concentración, en vez de decir yo me quiero morir o yo no quiero estar aquí, es yo voy a tomar el riesgo, lo voy a afrontar, lo voy a aceptar y lo voy a hacer como ser humano que soy. Sí, aunque no estuvo tan pedagógicamente claro, o sea, lo que él tenía claro es que estaba en el campo de concentración y que si no hacía las cosas de manera diferente, pues iba a terminar como una estadística más. Cuando él se da cuenta de que la manera de sobrevivir o de supervivir es desmadejando hilito por hilito este asunto de la libertad, de la elección personal, de la búsqueda de sentido, es cuando empieza a armar el cuadro teórico, no es al revés. No parte de un cuadro teórico para aplicarlo a la vida real, no. Él parte de la vida real, de la parte más lastimante de la vida real, de la parte más ulcerante de la vida real, en donde el margen de libertad prácticamente es pequeñísimo. Dice, con este pequeño margen de libertad tenemos un poder de oposición del espíritu humano, en donde, claro que supervivimos esto. Entonces se puede decir que Viktor Frankl, y a comparación de tu vida diaria, también se puede empezar a entretejer, ¿no? Desde ahí fue como yo creo que todos, o bastantes, sin saberlo, hemos tenido similitud. Claro, mi campo de concentración de ese momento era justamente el deterioro día con día de mi pareja, ¿no?, de mi esposa, el deterioro de algunas de las relaciones familiares que también tuvieron que irse deteriorando. Ese era el día con día, esa era la aplicación a la vida diaria. Y yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta maravilla del podcast, también tienen su pequeño campo de concentración. Más grande, más pequeño, con mayor número de capataces, con cercas electrificadas o simplemente con un pequeño bache, pero todo el mundo tenemos situaciones que Frankl va a llamar situaciones límite y que de alguna forma nos enfrentan, queramos o no, a buscar el sentido de la vida en donde aparentemente no lo tiene. Entonces ahorita se puede decir que a lo mejor en aquellos tiempos los adolescentes o las personas adultas tenían un proceso más, digamos, más rápido y un poquito más de enfoque, ¿no?, de qué era lo que estaban viviendo. En la actualidad los adolescentes, a lo mejor lo que es adulto, llegaba a vivir, no sé, a los 40 años, ahorita el adolescente lo llega a vivir a lo mejor su campo de concentración a temprana edad. Sí, con la enorme desventaja de que no se da cuenta de que está preso. Y a esas prisiones le llama libertad, ¿no? Cuando finalmente logra darse cuenta de que lo único que hizo fue cambiar de prisión, y esto normalmente lo toma cuando ya toma en serio las responsabilidades de ser un adulto, pues entonces empieza a darse cuenta de lo importante que es redefinirse como alguien en libertad.
Para no irnos muy lejos, el doctor Frankl habla de libre de para estar libre para. Es decir, dejo de tener deudas con los malos proyectos de libertad, recupero mis recursos y los invierto en algo que valga la pena. Curiosamente, vemos aquí este libro que me permito recomendarles, que se llama Los Nuevos Caminos de la Libertad, que ojalá lo pudieras ojear y leer profundamente, del psicoanálisis a la logoterapia, del doctor Luis Ramón Brito Captri, de la editorial Diana, que tengo el gusto y el privilegio de recordarlo como uno de mis mejores maestros de vida. Él, al escribir esto, y yo le quiero brindar un agradecimiento profundo por haberlo escrito, nos da una claridad de acercamiento a todas estas preguntas que nos haces que no he visto tan transparentes en ningún otro texto. Bueno, Gabo, ¿y qué crees? Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, más de remedio al 10 es todo el tiempo, ¿no? Ya se acabó el tiempo, pero recuerden que siempre nos pueden comentar a la página de Facebook, nos encuentran como Platicando con Gabo, nos pueden dar dudas, sugerencias, comentarios, y es un placer haber estado con ustedes, y siempre son bienvenidas sus respuestas, ¿no, Gabo? Claro, claro que son bienvenidas, y es un placer que se multiplica, pues como se multiplica todos estos asuntos del ciberespacio, ¿no? Así que hasta la próxima.